Hace más de 2000 años, en una pequeña región del centro de Italia, nació una ciudad que cambiaría para siempre el rumbo de la historia. Roma, que comenzó como un humilde asentamiento a orillas del río Tíber, se transformó con el tiempo en el imperio más poderoso y extenso de la antigüedad. Su expansión no fue producto del azar, sino de una combinación única de estrategia militar, instituciones políticas y una ambición colectiva que parecía no tener límites. Pero la pregunta sigue viva hasta hoy. ¿Cómo una ciudad tan pequeña logró crecer hasta dominar el mundo conocido? Para entender el crecimiento de Roma, es necesario mirar más allá de sus conquistas militares. La clave está en su capacidad para integrar y asimilar a otros pueblos, en su flexibilidad política y en su habilidad para aprender de las culturas que conquistaba. Roma no solo vencía con la espada, sino también con la diplomacia, la ingeniería y la ley. Esta mezcla de pragmatismo y disciplina convirtió a los romanos en un pueblo que no solo sobrevivía a las adversidades, sino que las transformaba en oportunidades de expansión. En este documental, exploraremos las verdaderas razones detrás del crecimiento de Roma, su ejército disciplinado, sus alianzas estratégicas, su red de caminos y ciudades, y su visión política que trascendía generaciones. Una historia épica que nos muestra cómo una ciudad levantada sobre colinas se convirtió en el corazón de un imperio que gobernó desde Britania hasta Egipto. Roma no creció por casualidad, creció porque construyó un sistema diseñado para perdurar y expandirse. El crecimiento de Roma no puede entenderse sin su ejército, formado por ciudadanos soldados que veían en la guerra no solo un deber, sino una oportunidad de ascenso social. Cada campesino que empuñaba una lanza sabía que podía regresar con tierras, botines o incluso con un lugar en la política. Esa relación entre guerra y recompensa alimentó durante siglos una máquina militar que parecía no detenerse, y que convirtió a Roma en un pueblo preparado constantemente para la expansión. Pero no solo los soldados fueron clave. Los líderes romanos supieron aprovechar la ambición y el orgullo de su gente para fortalecer la ciudad. Desde figuras legendarias como Cincinato, símbolo de virtud cívica, hasta generales como Julio César, que prometían gloria y riquezas a sus tropas, los romanos encontraron en sus dirigentes una guía que canalizaba la energía colectiva hacia la conquista. Roma creció porque su pueblo aceptaba sacrificios con la promesa de un destino más grande. La vida cotidiana también jugó un papel fundamental. Mientras los hombres marchaban a la guerra, las familias mantenían la economía doméstica, produciendo alimentos y cuidando la tierra. El sentido de comunidad, disciplina y orgullo cívico estaba presente en cada aspecto de la vida romana. Para un ciudadano, Roma no era solo una ciudad, era una idea, la promesa de poder, de pertenencia y de eternidad. Esa fe compartida fue la base invisible que sostuvo el crecimiento imparable del imperio. En sus primeros siglos, Roma fue apenas una de muchas ciudades en la península itálica. Rodeada por etruscos, latinos y sabinos, tuvo que luchar constantemente por su supervivencia. Esa situación forjó un pueblo resistente y disciplinado, acostumbrado a defender sus tierras y, poco a poco, a expandir sus fronteras. La victoria sobre los etruscos y la posterior unificación de los pueblos latinos marcaron los primeros pasos de Roma hacia la hegemonía regional. La clave de su éxito fue su habilidad para integrar a los pueblos conquistados. A diferencia de otros imperios, Roma ofrecía ciudadanía parcial o alianzas ventajosas a quienes aceptaban su dominio. Así, antiguos enemigos se convertían en aliados, y cada derrota de sus rivales se transformaba en una suma de fuerzas para el ejército romano. Este modelo de inclusión convirtió a Roma en una potencia con una base mucho más amplia que la de cualquier otra ciudad-estado. Las guerras samnitas, libradas entre los siglos IV y III a.C., fueron un ejemplo de esa determinación. Aunque enfrentó derrotas humillantes, Roma aprendió de cada caída y reorganizó su ejército hasta lograr la victoria. Esa resiliencia, la capacidad de levantarse más fuerte tras cada golpe, se convirtió en una marca registrada del pueblo romano. Con cada guerra ganada, Roma ampliaba no solo sus territorios, sino también su confianza en que estaba destinada a gobernar toda Italia. Una vez consolidada en Italia, Roma dirigió su mirada hacia el Mediterráneo, donde la gran potencia era Cartago. El choque era inevitable.
dos ciudades con ambición expansiva, una basada en la fuerza militar y otra en la supremacía naval. Las guerras púnicas marcaron un antes y un después. La victoria en la Primera Guerra permitió a Roma conquistar Sicilia, su primera provincia fuera de la península, abriendo la puerta a un nuevo modelo de expansión territorial. La Segunda Guerra fue aún más decisiva. Aníbal, el genio cartaginés, cruzó los Alpes con elefantes y derrotó repetidamente a los romanos en su propio territorio. Sin embargo, Roma no se rindió. Movilizó todos sus recursos y bajo el mando de Escipión el africano, llevó la guerra hasta África, venciendo en Sama en el 202 a.C. Con esa victoria, Roma se convirtió en la potencia indiscutible del Mediterráneo occidental y su crecimiento dejó de ser regional para convertirse en global. Tras derrotar a Cartago, Roma volvió su atención hacia el Mediterráneo oriental, donde los reinos helenísticos, herederos del imperio de Alejandro Magno, dominaban la región. Macedonia, Siria y Egipto eran potencias ricas y culturales, pero Roma supo aprovechar sus divisiones internas. Con una combinación de guerras calculadas y alianzas estratégicas, Roma fue extendiendo su influencia, imponiendo tratados que poco a poco transformaron a estos reinos en dependientes del poder romano. La victoria sobre Macedonia y la posterior incorporación de Grecia marcaron un punto de inflexión. Roma no solo se expandía territorialmente, sino que absorbía la cultura griega, adoptando su arte, su filosofía y su religión. Esa fusión entre disciplina romana y cultura helénica dio origen a un mundo mediterráneo unificado bajo el dominio de Roma. El imperio crecía no solo con la espada, sino también con la herencia cultural que lo dotó de una identidad capaz de perdurar siglos. La fuerza de Roma no se limitaba a la conquista militar, sino a la solidez de sus instituciones. El Senado, aunque dominado por la élite, ofrecía un marco de estabilidad política que permitía coordinar decisiones a largo plazo. La ciudadanía, concedida gradualmente a pueblos aliados, creó un sentido de pertenencia que mantenía unido al imperio incluso en tiempos de crisis. Roma no era solo un ejército vencedor, era un sistema político capaz de integrar a miles de comunidades bajo una misma identidad. La infraestructura también jugó un papel decisivo. La construcción de caminos, acueductos y ciudades facilitó no solo el movimiento de ejércitos, sino también el comercio y la administración. Las legiones podían desplazarse rápidamente a cualquier punto del imperio, y los impuestos fluían hacia Roma, alimentando nuevas campañas y obras públicas. Esta red de poder, tanto militar como económico, convirtió a Roma en un organismo casi indestructible, con raíces profundas que le permitieron crecer más allá de lo que cualquier ciudad antigua había soñado. Un aspecto poco conocido del crecimiento de Roma es que no siempre fue el más fuerte en el campo de batalla, pero sí el más resiliente. Mientras otros pueblos se derrumbaban tras una gran derrota, Roma aprendía y regresaba con más fuerza. Después del desastre de Canas, donde Aníbal aniquiló a decenas de miles de romanos, cualquier otro estado habría desaparecido. Roma, en cambio, movilizó a toda su población, reclutó nuevos ejércitos y convirtió la derrota en una lección que la empujó hacia la victoria final. Otro secreto de su expansión fue la capacidad de Roma para absorber lo mejor de las culturas que conquistaba. De los etruscos tomó la arquitectura, de los griegos la filosofía y el arte, y de los cartagineses técnicas navales. En lugar de rechazar lo extranjero, Roma lo hacía suyo y lo perfeccionaba, creando un imperio que no solo dominaba por la fuerza, sino que también fascinaba por su cultura. Esa flexibilidad y pragmatismo fueron claves para que Roma creciera tanto y durante tanto tiempo. El crecimiento de Roma transformó para siempre el mundo antiguo. Al unificar bajo su control vastas regiones de Europa, África y Asia, creó un espacio político y económico interconectado sin precedentes. Las carreteras romanas, sus leyes y su sistema administrativo sentaron las bases de la civilización occidental, influyendo incluso en conceptos modernos de ciudadanía, justicia y gobierno. Roma no solo dominó territorios, sino que también moldeó la manera en que las sociedades funcionarían durante siglos. La herencia cultural de su expansión sigue presente hasta hoy. El latín se convirtió en la lengua madre de gran parte de Europa. Su derecho inspiró los sistemas legales modernos y sus ideales de disciplina y organización militar aún son estudiados.
Roma creció hasta tal punto que, incluso después de su caída, su sombra siguió guiando a reinos, imperios y naciones enteras. En muchos sentidos, el mundo actual sigue siendo un reflejo de lo que Roma construyó. La historia del crecimiento de Roma nos recuerda que ningún imperio surge de la nada. Su fuerza no fue un milagro repentino, sino el resultado de disciplina, pragmatismo y una capacidad extraordinaria para aprender incluso de sus derrotas. Roma nos enseña que la grandeza se construye poco a poco, con cimientos sólidos, y que la verdadera fortaleza de una civilización no está solo en sus ejércitos, sino en su habilidad para adaptarse y absorber lo que otros pueden ofrecer. También nos muestra el precio del poder. Roma creció gracias a la ambición y la voluntad de expansión, pero ese mismo impulso sembró las semillas de sus futuras crisis. Su historia es una advertencia sobre cómo la búsqueda de grandeza puede llevar tanto a la gloria como a la decadencia. Al mirar su legado, entendemos que Roma creció porque nunca se conformó con lo que tenía. Siempre quiso más. Y en esa ambición sin límites se encuentra tanto su esplendor como su tragedia. Roma comenzó como una aldea de pastores en 7 colinas, sin imaginar que algún día gobernaría sobre mares y continentes. Su crecimiento fue el resultado de siglos de lucha, sangre y sacrificio, pero también de ingenio, política y cultura. Al mirar hacia atrás, parece casi imposible que un pueblo tan pequeño haya llegado a dominar un mundo tan vasto. Sin embargo, Roma lo hizo, y en ese milagro histórico encontramos la fascinación que aún hoy despierta. El imperio que surgió de esas colinas no solo impuso su poder por la fuerza, sino que dejó huellas imborrables en la humanidad, caminos que aún existen, leyes que todavía rigen, lenguas que siguen vivas. Roma no fue eterna, pero su crecimiento sí lo fue, porque se incrustó en la esencia misma de la civilización occidental. Cada ciudad, cada nación moderna, guarda en su interior un eco de Roma. Y así, la respuesta a por qué Roma creció tanto no se encuentra únicamente en sus conquistas, sino en su visión de futuro. Roma supo construir no solo un imperio, sino una idea capaz de sobrevivir a su caída. Su grandeza no terminó con la última legión derrotada ni con la caída de sus muros. Sigue presente en nosotros, recordándonos que los imperios mueren, pero las ideas que los sostienen pueden vivir para siempre.